El doctor Eduardo Monteiro se ajustó la bata blanca impecable y observó su reflejo en el espejo del ascensor del Hospital São Rafael, uno de los más prestigiosos de la ciudad. A los 42 años era considerado uno de los cardiólogos más brillantes del país, con una clientela exclusiva formada por empresarios, políticos y celebridades. Sus honorarios eran astronómicos, su agenda repleta por meses y su arrogancia proporcional a su éxito. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El ascensor se detuvo en el 10º piso, donde se encontraban las habitaciones VIP. Eduardo caminó por los pasillos de mármol, saludando a enfermeras que lo reverenciaban con sonrisas forzadas. Estaba acostumbrado a la adulación, al trato especial, a los susurros de admiración que lo seguían por los pasillos. Para él, la medicina era sinónimo de estatus, poder y reconocimiento. Su secretaria, Ana, lo interceptó cerca del consultorio. «Doctor Eduardo, el doctor Carvalho necesita hablar con usted urgentemente. Es sobre un nuevo paciente». Eduardo suspiró, irritado. El director clínico siempre lo molestaba con casos complejos, como si fuera su obligación personal salvar a todos los desafortunados que llegaban al hospital. «Que sea rápido, Ana. Tengo al senador Ribeiro a las 3. En el lujoso despacho del doctor Carvalho, Eduardo encontró al director visiblemente preocupado, hojeando una carpeta médica gruesa. «Eduardo, necesito que te hagas cargo de un caso muy especial. Tenemos un paciente en la habitación 1012 con una condición cardiovascular extremadamente rara, miocardiopatía infiltrativa con manifestaciones atípicas que nunca hemos visto antes». Eduardo arqueó una ceja. «¿Y por qué yo? Tengo una agenda repleta con pacientes que realmente pueden pagar mis servicios. Porque eres el mejor que tenemos. Y este caso puede ser revolucionario para la medicina. El paciente fue transferido del Hospital Público Municipal en estado crítico. No tiene seguro médico, no tiene dinero, pero su condición es fascinante desde el punto de vista científico. Carvalho, sabes que no atiendo indigentes. Mi reputación...» «Eduardo», el director lo interrumpió, su voz cargada de autoridad. «A veces la medicina nos sorprende. Este hombre puede enseñar algo que cambiará todo lo que sabemos sobre cardiología. Confía en mí». Contrariado, Eduardo accedió, pero solo por la perspectiva de tal vez publicar un artículo científico que elevara aún más su prestigio académico. La habitación 1012 contrastaba brutalmente con los ambientes lujosos que Eduardo frecuentaba. Era una habitación estándar del sistema público de salud, con paredes descascaradas, equipos antiguos y un olor a desinfectante que no lograba enmascarar completamente la humedad. En la cama, un hombre de aproximadamente 60 años observaba por la ventana. Su ropa era simple, sus pertenencias cabían en una bolsa de plástico gastada y sus manos callosas denunciaban una vida de trabajo manual. «Señor», Eduardo consultó la carpeta. «Antonio Silva, soy el doctor Eduardo Monteiro, cardiólogo responsable de su caso». El hombre se volteó lentamente. Sus ojos eran sorprendentemente penetrantes, cargados de una inteligencia que contrastaba con su apariencia humilde. «Doctor», Antonio dijo con voz suave pero firme, «imagino que no está muy feliz de estar aquí». Eduardo se sorprendió con la observación directa. «¿Por qué dice eso?» «Lo percibo por su mirada. Me ve y solo ve a otro pobre que consume recursos del sistema sin poder retribuir. No lo culpo, la mayoría de los médicos piensa así». El comentario golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago, principalmente por ser absolutamente verdadero. Intentó mantener la compostura profesional.
Estoy aquí para tratarlo, señor Silva. Sus exámenes muestran una condición muy rara. Vamos a hacer algunas pruebas adicionales. Durante las semanas siguientes, Eduardo se sumergió en el caso de Antonio con una obsesión científica. Los exámenes revelaban una miocardiopatía completamente atípica, con patrones que desafiaban todo lo que la literatura médica describía. Era como si el corazón del paciente hubiera desarrollado una forma única de adaptación a la enfermedad. Pero lo que más intrigaba a Eduardo era la propia personalidad de Antonio. A diferencia de la mayoría de los pacientes en estado grave, no demostraba desesperación o autocompasión. Por el contrario, mostraba una serenidad desconcertante y hacía preguntas médicas sorprendentemente sofisticadas. «Doctor», Antonio dijo durante una consulta, «leí sobre algunos estudios experimentales con células madre mesenquimales para casos como el mío. ¿Qué piensa sobre ese enfoque?» Eduardo se detuvo en medio del examen, perplejo. ¿Cómo conoce esos estudios? Son investigaciones muy específicas, publicadas solo en revistas especializadas. Tengo mis métodos de investigación. Antonio sonrió enigmáticamente. Con el pasar de los días, Eduardo descubrió que Antonio no era solo un paciente instruido. Era un hombre de conocimiento médico profundo y actualizado. Sus observaciones sobre su propio caso eran precisas y sus sugerencias sorprendentemente válidas. «Señor Silva, ¿cuál es su formación?», Eduardo finalmente preguntó, su curiosidad venciendo la arrogancia. «Soy solo un hombre que trabajó toda la vida con las manos, doctor. Albañil, para ser más específico». Pero había algo en los ojos de Antonio que desmentía esa respuesta simple. Eduardo comenzó a sospechar que su paciente escondía algo mucho mayor. El descubrimiento ocurrió de forma accidental. Eduardo necesitaba verificar algunos datos en un artículo científico internacional, y al buscar en la base de datos médicos, se topó con un nombre familiar, Dr. Antonio Silva, PhD en Biología Molecular por la Universidad de São Paulo, con postdoctorado en Harvard. El hombre había publicado decenas de artículos revolucionarios sobre regeneración celular y terapias genéticas. Sus investigaciones eran citadas por los mayores especialistas mundiales. Eduardo sintió que el mundo giraba. Corrió hacia la habitación 1012 con la tablet en la mano, donde encontró a Antonio leyendo tranquilamente un libro. «Doctor Antonio Silva», Eduardo dijo, su voz temblando. «Profesor titular de la USP, investigador senior del Instituto del Corazón, especialista en medicina regenerativa, uno de los científicos más respetados de Brasil». Antonio cerró el libro lentamente y lo miró con serenidad. «Descubrió mi identidad, doctor Monteiro. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué se hizo pasar por un simple albañil? Porque quería ver cómo me trataría. Quería entender si su medicina sería diferente sabiendo quién soy». Eduardo sintió el rostro arder de vergüenza. Durante todas esas semanas había tratado a Antonio con la cortesía mínima profesional, pero sin el respeto y atención que dedicaba a sus pacientes de pago. «Siéntese, doctor», Antonio dijo gentilmente. «Necesito contarle una historia». Eduardo se sentó, aún en shock. «Hace 3 años recibí el diagnóstico de esta miocardiopatía. Irónicamente, un especialista en regeneración celular siendo derrotado por sus propias células. Podría haberme internado en cualquier hospital privado del mundo, tener acceso a los mejores tratamientos experimentales, pero elegí vivir mis últimos años de forma diferente». «¿Diferente cómo?». «Dejé mi carrera académica, mi casa en Higienópolis, mis lujos. Me fui a vivir a una favela, trabajar como albañil, vivir como viven los pobres. Quería entender la medicina del lado de quien realmente la necesita». Eduardo escuchaba en silencio, cada palabra resonando como un juicio de su propia conducta.
¿Sabe lo que descubrí, doctor Monteiro? Que la medicina de pobres es diferente de la medicina de ricos, no solo en los recursos disponibles, sino en la forma como los profesionales tratan a los pacientes. Usted mismo es un ejemplo perfecto de eso. Yo... yo no necesita justificarse. Solo reflexione. ¿Cuántas veces me miró realmente a los ojos durante nuestros encuentros? ¿Cuántas veces preguntó cómo me estaba sintiendo, no solo físicamente, sino emocionalmente? ¿Cuántas veces me trató como ser humano, no como un caso interesante? Eduardo bajó la cabeza, la verdad cortante de cada palabra. Durante mi vida académica, publiqué estudios sobre regeneración celular que pueden revolucionar el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Tengo investigaciones inéditas que podrían salvar millones de vidas. Pero ¿sabe qué descubrí viviendo como pobre? Que toda la tecnología del mundo no sirve de nada si no viene acompañada de humanidad. ¿Por qué me está contando esto? Porque vi potencial en usted. Su técnica es impecable, su conocimiento vasto, pero su humanidad está dormida. Y sin humanidad, un médico es solo un técnico caro. En las semanas siguientes, la relación entre Eduardo y Antonio se transformó completamente. El renombrado cardiólogo se vio en la posición de aprendiz, mientras su paciente humilde se revelaba como el mayor mentor que había encontrado jamás. La medicina verdadera, Antonio explicaba durante sus largas conversaciones, no está solo en el diagnóstico correcto o en el tratamiento eficaz. Está en la mirada que cura, en la palabra que consuela, en el toque que tranquiliza. Está en entender que, antes de ser un caso clínico, cada persona es un universo de esperanzas, miedos y sueños. Eduardo comenzó a observar su comportamiento con otros pacientes. Notó cómo trataba de forma diferente a los que podían pagar bien por sus servicios y aquellos que dependían del sistema público de salud. Reconoció la frialdad profesional que había confundido con competencia, la distancia emocional que juzgaba necesaria para mantener la objetividad científica. Hoy tuve una epifanía terrible, Eduardo confesó a Antonio una tarde lluviosa. Me di cuenta de que me convertí exactamente en aquello que juré combatir cuando comencé a estudiar medicina, un mercenario de bata blanca. El reconocimiento es el primer paso hacia la transformación, Antonio respondió. Pero no sea tan duro consigo mismo. No es una mala persona, solo se perdió en el camino. ¿Cómo puedo redimirme? No se trata de redención, doctor Monteiro. Se trata de evolución. Tiene conocimiento y habilidad para salvar vidas. Ahora necesita aprender a curar personas. Antonio entonces reveló el verdadero motivo de su transformación radical de vida. Hace 3 años, cuando recibí mi diagnóstico, mi primera reacción fue usar todos mis privilegios para obtener el mejor tratamiento posible. Conseguí acceso a terapias experimentales, consulté a los mayores especialistas mundiales, pero durante una internación en un hospital de élite, presencié algo que cambió mi perspectiva para siempre. Eduardo se inclinó, atento. En la cama al lado estaba un hombre simple, un vendedor ambulante con la misma condición que yo. Pero él no tenía seguro médico, no tenía dinero, no tenía acceso a los mismos recursos. Vi cómo fue tratado por los médicos, con prisa, sin atención, como si su vida valiera menos que la mía. Murió 3 días después, no necesariamente por su enfermedad, sino por la falta de cuidado humanizado que recibió. Eduardo sintió una opresión en el pecho. En ese momento, comprendí que mi conocimiento científico, todo mi prestigio académico, no significaban nada si no eran usados para disminuir esa desigualdad absurda. Decidí entonces vivir el resto de mi vida experimentando la medicina del otro lado. ¿Y su investigación? ¿Sus estudios que podrían salvar millones? Están todos documentados, guardados.
pero decidí que solo los liberaría cuando encontrara a alguien que pudiera aplicarlos con la humanidad necesaria. Alguien que entendiera que la medicina no es solo ciencia, sino arte de curar almas. Eduardo comprendió la magnitud de lo que le estaba siendo ofrecido, no solo conocimiento científico revolucionario, sino una lección de vida que transformaría completamente su práctica médica. ¿Quiere que yo sea esa persona? Quiero que se convierta en esa persona. La elección es suya. La transformación de Eduardo no fue inmediata ni fácil. Décadas de arrogancia y elitismo médico no se deshacen de la noche a la mañana, pero con Antonio como mentor comenzó a cambiar su postura gradualmente. Comenzó dedicando más tiempo a cada paciente, independientemente de su clase social. Empezó a mirar a los ojos de las personas, a escuchar sus historias, a tratarlas como seres humanos completos, no solo como portadores de enfermedades. Los otros médicos del hospital notaron el cambio y reaccionaron con extrañeza. Eduardo, que siempre había sido distante y arrogante, ahora conversaba largamente con pacientes humildes, dedicaba atención especial a los casos más complejos del sistema público y había reducido drásticamente sus honorarios para consultas particulares. «Eduardo, ¿estás bien?», preguntó el doctor Carvalho una mañana. «Los colegas están comentando que cambiaste mucho. Algunos hasta cuestionan si no estás pasando por algún problema personal». «Estoy pasando por una transformación profesional, Carvalho. Aprendo más sobre medicina en este hospital público que en años de consultorio particular». Durante este periodo de transformación, la condición de Antonio se deterioraba gradualmente. Su miocardiopatía progresaba y aún con toda la tecnología disponible, su corazón estaba fallando. «Mi tiempo se está acabando, doctor Monteiro», Antonio dijo una tarde, su voz más débil que lo habitual. «No diga eso. Todavía podemos intentar otros enfoques terapéuticos». «Eduardo», Antonio sonrió, usando su primer nombre por primera vez, «aceptar la finitud forma parte de la medicina humanizada. No puede salvar a todos, pero puede garantizar que todos sean tratados con dignidad en sus últimos momentos. Pero su investigación, sus estudios, están en buenas manos ahora». Se transformó en el médico que esperaba encontrar. Alguien que logra equilibrar excelencia técnica con compasión humana. Esa noche Eduardo no pudo dormir. Por primera vez en su carrera, la perspectiva de perder un paciente no representaba solo un fracaso profesional, sino la pérdida de una persona que se había vuelto fundamental en su transformación personal. Al día siguiente, Antonio entregó a Eduardo una memoria USB. «Aquí están 15 años de investigación sobre regeneración celular aplicada a enfermedades cardiovasculares, estudios que pueden revolucionar la cardiología mundial. Son suyos ahora». «Antonio, no puedo aceptar esto. Es su vida de trabajo». «Mi vida de trabajo solo tiene valor si es continuada por alguien que la usará de la forma correcta. Prométame una cosa. Use este conocimiento no solo para impresionar a la comunidad científica, sino para garantizar que pacientes pobres tengan acceso a los mismos tratamientos revolucionarios que los ricos». Eduardo sostuvo la memoria USB con manos temblorosas, comprendiendo el peso de la responsabilidad que estaba recibiendo. «¿Cómo puedo garantizar eso? Cree protocolos de tratamiento que sean accesibles al sistema público de salud. Entrene a otros médicos no solo en la técnica, sino en la humanización. Luche para que la medicina de pobres y la medicina de ricos se conviertan en la misma medicina, excelente y humana». 3 días después, en la madrugada de un martes lluvioso, Antonio tuvo un paro cardiorrespiratorio. Eduardo estaba de guardia y fue el primero en llegar a la habitación 1012. Intentó todas las maniobras de resucitación, aplicó toda su técnica, pero el corazón cansado de su mentor no respondió. Mientras llenaba el certificado de defunción,
Eduardo lloró por primera vez en años. No lloraba solo por la muerte de un paciente, sino por la pérdida de un amigo, un maestro, un guía espiritual que había transformado completamente su comprensión de la medicina. En el bolsillo del pijama de Antonio encontró una carta dirigida a él. Doctor Eduardo Monteiro, si está leyendo esta carta, significa que mi jornada llegó a su fin. No se entristezca. Muriendo aquí, rodeado por profesionales que aprendieron a verme como persona y no solo como caso clínico, siento que cumplí mi misión. Se transformó de un excelente técnico en un verdadero médico. Ahora su responsabilidad es multiplicar esa transformación. Cada médico que influencie, cada estudiante que oriente, cada protocolo humanizado que implemente, será mi vida continuando a través de la suya. Use mis investigaciones para democratizar tratamientos revolucionarios. Luche para que ningún paciente sea tratado diferente por su origen social. Enseñe que medicina compasiva no es medicina inferior, sino medicina superior. Gracias por permitirme ser su paciente y su maestro. La medicina brasileña está en buenas manos. Con admiración y gratitud. Dr. Antonio Silva. PD. En el último cajón de mi mesa de noche en casa, encontrará documentos de una fundación que creé. Dejé recursos suficientes para financiar una cátedra de medicina humanizada en la USP. Me gustaría que fuera el primer titular. 6 meses después de la muerte de Antonio, Eduardo se había convertido en una persona completamente diferente. Asumió la cátedra de medicina humanizada en la USP y comenzó a entrenar una nueva generación de médicos que balanceaban excelencia técnica con compasión humana. Sus estudios, basados en la investigación de Antonio, revolucionaron el tratamiento de miocardiopatías y se aseguró de que los nuevos protocolos fueran implementados primero en el sistema público de salud, garantizando que pacientes pobres tuvieran acceso prioritario a los avances médicos. Eduardo creó el Instituto Antonio Silva de Medicina Humanizada, que se convirtió en referencia mundial en tratamientos avanzados accesibles. Médicos de todo el mundo venían a estudiar no solo las técnicas revolucionarias, sino principalmente la filosofía de cuidado integral que Eduardo había desarrollado. En su primera conferencia como profesor titular, Eduardo miró al auditorio de jóvenes estudiantes de medicina y dijo: la medicina no es solo sobre diagnosticar y tratar enfermedades. Es sobre reconocer la humanidad en cada persona que busca nuestra ayuda. Aprenderán las mejores técnicas, dominarán los protocolos más avanzados, pero nunca se olviden, antes de ser médicos, son seres humanos cuidando a otros seres humanos. Hizo una pausa, recordando a Antonio. Un día, un paciente me enseñó que la diferencia entre un buen médico y un médico extraordinario no está en el diploma en la pared o en el precio de la consulta. Está en la capacidad de mirar a los ojos de cada persona y ver no un caso clínico, sino un universo entero de esperanzas, miedos y sueños que depositó en nosotros su confianza más sagrada, la esperanza de curación. Eduardo se transformó de un médico técnicamente competente, pero emocionalmente distante, en un profesional completo, que salvaba no solo vidas, sino que restauraba la dignidad humana en el ejercicio de la medicina. Su historia se esparció por los pasillos de los hospitales, por las aulas de las universidades médicas, por los congresos internacionales. No como la historia de un médico famoso que descubrió una técnica revolucionaria, sino como el relato de una transformación humana que probó ser posible ejercer medicina de altísimo nivel, manteniendo los valores más fundamentales de la profesión. Años después, Eduardo solía decir a sus alumnos: Antonio Silva me enseñó que ser médico no es una profesión, es una misión.
y las misiones no se miden por lucro o prestigio, sino por el impacto positivo que generamos en la vida de las personas que confían en nosotros, su bien más preciado, su salud y su esperanza. El legado de Antonio Silva continuó vivo a través de cada médico formado por Eduardo, cada protocolo humanizado implementado, cada paciente tratado con dignidad, independientemente de su origen social. Su muerte no fue el final de su misión, sino el inicio de una revolución silenciosa que transformó la medicina brasileña desde adentro hacia afuera. Eduardo comprendió que Antonio había planeado cada detalle de su encuentro. No fue casualidad que un renombrado investigador se disfrazara de albañil para ser tratado por un médico arrogante. Fue una lección de vida cuidadosamente orquestada para transformar no solo a un profesional, sino a una generación entera de médicos que aprenderían que la verdadera excelencia médica nace cuando la competencia técnica se une a la compasión humana. La medicina había ganado no solo nuevos tratamientos revolucionarios, sino una nueva alma. Y todo comenzó en la habitación 1012 de un hospital, donde un médico arrogante descubrió que su paciente humilde era, en realidad, el mayor maestro que podría encontrar. ¿Te conmovió esta historia? Compártela con otros profesionales de la salud y estudiantes de medicina. Juntos podemos construir una medicina más humana y compasiva, porque toda persona merece ser tratada con dignidad, independientemente de su condición social.